Me reencuentro con Romy Aquili, que como todos los viernes está en el estudio. ¿Cómo estás, Romy? Buen día. Hola, Meli. Bien, con un poquito de calor. Un poquito, te trajo el calor, sí, se podría decir. Iván de Romy oficialmente para charlar sobre un tema pero muy interesante. Creo que es la primera vez que lo vamos a tocar incluso en lo que van de las columnas, porque nunca lo habíamos ni siquiera mencionado. No. Así que hablemos sobre las infancias, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar de una clínica específica. Yo trabajo, ya sabemos, ¿no? Desde el psicoanálisis, trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, y también he trabajado muchos años en tercera edad, en un hogar de ancianos. Mira. Y cada una de estas clínicas tiene sus características, tiene su modo de abordaje singular, que no se puede traspasar a las demás. Claro. Respecto al análisis con niños, siempre digo que trabajar con ellos es trabajar con sus papás, ¿no? Primero y principal. Papás, tutores, aquellas figuras, digamos, primordiales para esos niños. Bien. ¿Por qué? En primer lugar, porque este es un tipo de paciente que no consulta voluntariamente, ¿no? Es muy difícil que un niño diga, puede haber excepciones. Claro. Incluso he tenido algún que otro caso de esos, no sé, niños más llegando a los 10 años, por ejemplo. Más ahí prepuber, claro, que desean empezar, pero esto con la niñez no suele pasar. El pedido de análisis viene por parte de sus papás, por parte, sus tutores, según el caso. A veces viene del ámbito escolar, claro, o de alguna actividad que haga el niño. Entonces, ese pedido es a interrogar, es a evaluar, ¿no? ¿Quién necesita la terapia, por ejemplo? A veces la necesita el niño, a veces lo necesitan también sus padres. Así que en las primeras sesiones o entrevistas preliminares voy evaluando eso. Y el síntoma, ¿no? O el malestar con el que llega el niño, en realidad nos dice mucho de su vínculo familiar y también del vínculo parental, o sea, del vínculo entre los padres. Viene a reflejar mucho ese síntoma, eso que le ocurre, de esos vínculos, de los vínculos más importantes, ¿no? Claro. Para ese niño. Y entonces, mi función es ver qué lugar ocupa, ¿no? Ese niño en el deseo de esta familia y de estos papás. Otra característica de esta clínica es que estamos trabajando con un niño o una niña cuyo psiquismo está en construcción. Claro. ¿No? Se está estructurando ese inconsciente. Esa infancia va a ir dejando marcas, ¿no? En ese momento. Así que mira qué importante y cuánta responsabilidad al intervenir con niños, ¿no? Que tiene, un profesional, en este caso, de la salud mental. Totalmente. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través del juego, a través del dibujo y del lenguaje. El juego es una expresión simbólica de fantasías y de deseos, súper importante. Yo siempre digo, un niño que juega es un niño sano. Claro. ¿Qué tema ese también, Meli? No sé si hoy alcanzará el tiempo o para otra columna, pensar hoy con todas las tecnologías, ¿no? Me gusta también esa ese prioridad tema que se le da, ¿qué pasa con el juego hoy también, claro, ¿no? Más allá de la clínica psicoanalítica. Entonces el juego es tan importante que le permite al niño elaborar y procesar situaciones traumáticas. Por ejemplo, recuerdo un caso de Freud que observaba a un niño de 3 años, lo observaba en su casa en el momento en que su mamá salía a trabajar. Y veía que este niño agarraba un objeto, un juguete que tenía, y jugaba, él pudo evaluar, ¿no? Que claro, jugaba a hacerlo aparecer y desaparecer. Lo tiraba atrás de la cama, desaparecía, decía algo como se fue, claro, en su lenguaje, ¿no? De 3 años, y después jugaba a buscarlo, y cuando lo encontraba también acompañaba con el lenguaje y decía acá está. De esta manera, decía Freud, este niño, digamos, toleraba la ausencia de su madre, la simbolizaba, ¿no? Claro. Y también se mantenía durante ese tiempo jugando, pero necesitaba jugar. Claro. Necesitaba jugar para tolerar la ausencia de su madre. Qué importante esto, ¿no? También de la presencia y la ausencia del adulto. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo lo manifiestan todos los niños? Sí. Todo lo pueden expresar. Tienen una transparencia. Claro. Súper interesante.
A ver, bueno, dijimos esto, no llegan por sí mismos, llegan por otros, eso es a interrogar. En mi caso, bueno, la primera entrevista siempre es con los papás. En lo posible con los dos, en caso de que sea esa la situación, ¿no? Bueno, hago una primera entrevista y después ya recibo al niño y evalúo, bueno, esto, si realmente tiene necesidad del espacio. Claro. O no. Claro. O quién tiene necesidad del espacio. Eso se pone todo en juego en las primeras sesiones. Muy bien. Algo que me resulta muy interesante de cuando cuando planteaste el tema hablar sobre niños, es algo muy recurrente que charlamos en la columna, es que uno, a través del psicoanálisis, descubre cosas del inconsciente. Y digo, ¿un niño tiene cosas en el inconsciente o no? Claro que sí, las empieza a tener, podemos decir así. Esto que te decía, esa infancia se va dejando sus marcas, ¿no? Y bueno, cuando hay malestar aparecen esos síntomas. Bueno, también, a ver, yo recibo a niños desde los 3 años. Claro. 2 años y meses, 3 años. No sé, recuerdo una niña con el síntoma de no poder dejar el pañal, por ejemplo, ¿no? Era un síntoma que, claro, movilizaba e incomodaba a todo el grupo familiar. Claro. Era un tema. Bueno, con ese síntoma vino y después de ahí empezamos a descubrir un montón de cuestiones, cuestiones de apego, bueno, que son a trabajar. Mira, para que, bueno, a la par de su desarrollo físico está el desarrollo de su inconsciente. Claro que sí, claro que sí. Por eso que sí, se está empezando a armar ese inconsciente, se está empezando a estructurar, aparecen las primeras marcas, así que bueno, por eso digo la importancia y la responsabilidad del profesional al atender niños. No es una clínica fácil, pero es una clínica no sé, muy apasionante. Imagino. Y esto responde un poco también a otra de mis preguntas que tenía para hoy, que es, ¿desde cualquier edad uno puede analizarse? Yo creo que sí, porque bueno, esto responde, ¿no? Desde niños tenemos problemas de niños y cuestiones a resolver propias de la infancia. Porque yo digo que tomo aproximadamente desde los 3 años, porque bueno, en mi caso es muy importante el lenguaje, o que algo de esto ya esté constituido o se esté constituyendo, ¿no? Pero bueno, también he trabajado en discapacidad, no sé, en casos de autismo infantil, donde bueno, el lenguaje no está tan desarrollado. No digo en todos los casos, lo digo en base a los que yo he recibido, por ahí casos de autismo grave. Y bueno, también encuentro, a ver, en el vínculo transferencial, que también se trabaja, forma, bueno, la manera de entender, ¿no? De meterse en el mundo de ese niño, en su historia, y de entenderlo, bueno, de la manera en que él se pueda manifestar. Claro que a veces no es, ¿no? Con ese lenguaje que se espera a los 3 años. Muy bien, y además respondemos, ya que está, yo creo, otro de los grandes mitos, que es que los chicos no tienen problemas. Los nenes, ¿qué problema puede tener un niño? Si tiene que ir a la escuela nada más, no tiene responsabilidades. Viste, uno muchas veces lo ve desde el lugar del adulto y no comprende muchas situaciones por las que pasan los niños, que están atravesados por todo lo que le pasa a los adultos también con los que conviven. ¿Te acordás que en una de las primeras columnas, cuando yo hablé del deseo, bueno, esto, siempre es el deseo del otro? Ese niño ya viene, vamos a decir así, predigerido en ese inconsciente de esos padres y ubicado en un determinado lugar. Ahora, después ese niño va a ser otro. Claro. Y por eso también es tan importante el trabajo con los papás, ¿no? Para trabajar hay cuestiones que se les ponen en juego a ellos. Y bueno, a ver, yo cuando emprendo un análisis de un niño, no lo hago para que le vaya mejor en la escuela, para que se porte mejor. Digo, estos son los pedidos de los papás, o de la escuela, bueno, de donde lleguen, sino que es para que ese niño pueda ir conociendo quién es, pueda saber algo más de sí mismo y con el tiempo pueda elegir qué lugar quiere ocupar. Pero no va a ser ese, ¿no? Ese que venía, como digo, predigerido por los papás, no sé, un caso hipotético, no sé, unos papás que proyectan lo que no pudieron hacer en su hijo. Bueno, ese niño
obviamente que va a estar mal, va a tener malestar si recibe esa presión, para decirlo de alguna manera, de ser alguien que, bueno, que no tiene que ver con la falta de sus papás. Claro. Y a lo mejor quiere ser otra cosa. Claro. A ver, pero no solamente, porque bueno, digo quiere ser y es algo más a lo mejor adolescente o adulto. No, pero no sé. Una actividad, por ejemplo, ¿no? Creo que una vez lo dije, el inglés, ¿no? Que es la queja de la mayoría de mis pacientitos. Vos sabés que sí. Sí. A ver, estará, ¿no? el niño que le guste, pero es algo que lo veo muy en auge, los papás que, a ver, con todas sus buenas intenciones, los quieren preparar para la vida fuera del país. Claro, ¿no? Claro. Por cómo está todo, para que tengan herramientas para poder, no sé, emigrar en algún momento. Sí. Fíjate cómo piensan, ¿no? O tomar trabajos en el exterior. Viste que hay gente que también trabaja desde acá, pero trabaja para empresas de afuera. Y a lo mejor al niño no le interesa y realmente lo padece, ¿no? Entonces cuando hablamos de las actividades, yo no quisiera ir inglés, ¿viste? Claro. A lo mejor, bueno, patín, qué sé yo, fútbol. El papá quería ser futbolista y bueno, y no pudo, y entonces quiere que los chicos vayan a fútbol desde chiquititos. Entonces, a ver, no está mal que esté la propuesta de estos papás a que hagan inglés, pero bueno, después ver hasta qué punto lo disfrutan o lo padecen mucho. Claro. Bueno, digo este ejemplo, ¿no? Ya en la elección de una actividad que, bueno, tiene que ver más con algo de los papás, ¿no? El niño ni se pregunta eso. Claro, claro. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a trabajar cuando sea grande? Si va a emigrar o no. Entonces, bueno, es darle lugar a la infancia. Claro, claro. Creo que la terapia es muy importante por eso, ¿no? Le damos lugar al niño, damos lugar a las infancias y a ese saber inconsciente que se está estructurando, que se está construyendo. Claro. Y bueno, para que el niño pueda ser cada vez más él o ella. Y me parece también importante no solo esto de dejar que el deseo del niño se desarrolle también como tenga que ser, sino para no subestimar los problemas de los niños. Porque buenísimo, si tiene algo que lo atormenta, pobre, es un problema. No minimicemos lo que los chicos nos dicen. Realmente hay un sufrimiento psíquico. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que cuando yo evalúo eso, escucho eso en un niño, obviamente que lo tomo en análisis. Muy bien, muy bien. Me parece re interesante la columna de hoy, es un tema que no habíamos hablado, incluso también despierta algunas otras aristas para seguir charlando en próximas semanas. Así que, Romy, nosotras nos encontramos el viernes que viene, pero gracias por esto, como siempre, súper valiosa la información que nos traes al diván y ya va a estar disponible en todas las plataformas para que el que se lo perdió lo pueda volver a escuchar. Buenísimo. Ahora que dijiste diván, ¿no? A ver. Bueno, con niños no hacemos diván. Ah, muy bien. Pienso, ¿no? Me acordé de un pacientito que llega en sus primeras sesiones muy curioso. Eso es lo típico de la infancia, ¿no? Y que creo que tiene que ver con la salud, la curiosidad. Entonces, bueno, explora el consultorio. Sí, ve los juguetes, eso no le parece extraño porque tiene en su casa. Claro. Pero claro, ve el diván. Y es muy habitual la pregunta sobre el diván. Mirá. Bueno, justamente un lugar al que ellos todavía no. Claro. Todavía no pueden, ¿no? Es un establecimiento ahí de algo, de no sé si como el orden de un límite pareciera, pero ¿cómo entienden eso? Bueno, también está el que lo transgrede y termina acostado en el diván, pero bueno. Me encanta, claro. Las diferentes personalidades la vas viendo según cómo reacciona el diván. También esa es otra especificidad. Bueno, el diván no es para niños. Es como el cara a cara se usan los niños, no en el diván. También, a ver, una cuestión más desestructurada de que, bueno, a veces termino sentada en la sillita, porque tengo una sillita, ¿no? de niños, bueno, jugando, claro. Observando, interviniendo. También está, a mí me gusta eso de tener un niño a lo largo de la jornada laboral, 1 o 2 niños, porque genera una desestructura, a mí también, ¿no? Poder moverme, salir de mi silla, bueno, claro, ir a jugar con ellos. Rompe todos los esquemas, Romy, me encanta. Muchísimas gracias, como siempre. Buen fin de semana ya. Gracias, igual.